hoy estar en esta charla y presentar a Vanessa, que vamos a estar hablando un poco del recorrido histórico y la conquista de laborales para las mujeres. Vamos a charlar un poco de cuál es la situación actual, de cuáles son los derechos que aún nos quedan por conquistar y cuál es la realidad que estamos transitando en cuestiones de derechos. Como para empezar, ella es secretaria general de la Federación de Trabajadores Judiciales de Argentina, es diputada nacional, es abogada laboralista, egresada de la UBA, y bueno, va a estar acá contándonos un poquito desde perspectiva, que bueno, más o menos como vemos cuáles fueron las conquistas que se estuvieron dando, contarnos también cuáles son las discusiones que se dan, sobre todo entiendo que más allá, digamos, o sobre todo con el rol importantísimo de ser la secretaria general de la Federación del Gremio de Trabajadoras de Judiciales, de Trabajadores, quiero decir, también en su rol como diputada, sé que impulsó varias leyes que se relacionan, y bueno, para que menos su perspectiva. Alejandro. Hola, ¿me escuchan bien? Sí. Buenísimo. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias, Lourdes, y muchísimas gracias a toda la agrupación Quórum por la invitación. También fui estudiante de abogacía, estudiante en la Facultad de Derecho de la UBA. Y ¿me están escuchando bien ahí? Sí, todo bien, bueno. Y bueno, así que siempre para mí es muy grato y muy necesario charlar con estudiantes, compañeros y compañeras que hayan elegido también esta profesión, que hayan elegido esta carrera, que la verdad, que militen también en la facultad, que tengan una visión crítica del derecho, que entiendan que un estudiante de Derecho, un futuro abogado, una abogada, no es ni más ni menos que un defensor del Estado de Derecho, de la democracia, de las leyes, de las normas y de la política, porque las leyes no son más ni menos que pensamientos políticos volcados en un papel, fruto de la discusión y fruto de procesos históricos, muchas veces de luchas, muchas veces revolucionarios, como por ejemplo los derechos laborales. Los derechos laborales y el orden público laboral en nuestro país tiene una historia de lucha del movimiento obrero, una historia de lucha del movimiento sindical, una historia de gobiernos populares en la República Argentina, porque acá no solamente necesitamos sindicatos fuertes y procesos de organización de los trabajadores y trabajadoras, sino que necesitamos también el gobierno conducido por un partido que nazca del pueblo, como fue en su momento el primer y el segundo peronismo, y como fue también en su momento el gobierno de Néstor y los gobiernos de Cristina, que no por casualidad son los años en los cuales se han incrementado más los derechos laborales, junto con el incremento del trabajo y el empleo formal en nuestro país. Para desmitificar un poco aquello que se dice, que la reducción de derechos o la flexibilización laboral va a generar más empleo, la historia misma ha demostrado que cuando hubo más empleo, cuando hubo más trabajo registrado, cuando bajó la desocupación, también hubo más derechos laborales. Así podemos analizar del comienzo de la democracia hasta esta parte, que los gobiernos, por ejemplo, en los años 90, en el neoliberalismo, cuando se flexibilizaron las leyes laborales y se quitaron derechos, el empleo también se redujo, porque es el modelo económico lo que da o quita trabajo. No son las leyes lo que hacen es darle dignidad a ese trabajo para que no sea una explotación, para que no sea trabajo esclavo y para que le permita a la persona humana desarrollar plenamente su vida y la de su familia. Pero no dan y quitan empleo, lo hacen más digno. Lo que da y quita empleo, como siempre decimos, es un modelo económico, político, social, cultural. Y de esa manera, cuando aparecieron en la historia los gobiernos que fomentaron la producción, la industria nacional, el mercado interno,
apareció el empleo. Cuando aparecieron gobiernos o dictaduras militares que se volcaron sobre la revalorización financiera, sobre los mercados de capitales y su consiguiente fuga, lo que hizo fue destruir el empleo porque destruyó la industria nacional, porque destruyó la producción, las pymes, etcétera, etcétera, etcétera. En ese sentido, para hablar un poco, o para ponernos también un poco en contexto, muchas veces cuando se habla de derechos laborales, tenemos que enfocar en esta distinción y tenemos que enfocar en que en barrer esa soncera histórica de creer que un derecho es un costo y que la reducción de costos y por ende de derechos va a generar más empleo. Eso es una gran mentira que el neoliberalismo se encarga permanentemente de seguir instalando en las conciencias de los argentinos y argentinas, y nosotros como futuros abogados y abogadas tenemos que tenerlo muy en claro. Dicho esto, y para profundizar acá en la propuesta que me ofrecieron las compañeras, para hablar un poco de los derechos laborales de las mujeres, sería importante que primero podamos hacer una distinción en cómo se estructura el mundo laboral. Y digo mundo laboral y no digo mercado de trabajo, precisamente para hablar con precisión, con un término más preciso. Muchas veces escuchamos que hay economistas que se refieren a las relaciones de empleo, las relaciones de trabajo, con todo lo que ello conlleva, como un mercado. Y esto le imprimiría a esas relaciones fundamentales para la vida y para la sociedad lógicas mercantilistas, utilitaristas, individualistas y de competencia constante que están muy lejos y son muy distantes de lo que es las relaciones que se gestan a través del trabajo. Las relaciones que le permiten al ser humano desarrollarse, poder proyectar una vida, poder tener esa movilidad social ascendente, poder pensar un futuro, etcétera, etcétera. Entonces, para analizar el mundo laboral, con perspectiva de género, lo primero que tenemos que entender es que el mundo laboral se ha dividido a través de la división sexual del trabajo en actividades laborales feminizadas, entendiéndose como que hay actividades laborales propias que realizamos las mujeres, como por ejemplo la salud, como por ejemplo la educación, como por ejemplo los empleos administrativos, y hay actividades propias, históricamente, que se ha entendido, que son y deben ser realizadas por varones. Las industriales, las relacionadas con los automotores, como la industria del transporte, como la industria del ferrocarril, como la industria de la aviación, y actividades de tipo principalmente entendidas como pesadas, etcétera, etcétera, etcétera. Esta división del trabajo ha llevado a que nosotros tengamos un mundo laboral estructurado con muchas mujeres trabajadoras de la educación, maestras, muchas mujeres enfermeras, muchas mujeres en las áreas de salud, en las áreas administrativas, trabajadoras de casas particulares, los famosos cuidados, con salarios, este conjunto de actividades laborales con salarios regulados, medios y bajos. A diferencia de los cargos jerárquicos en las distintas actividades y de los trabajos industriales y de estos tipos de trabajos del transporte, con buenos y altos salarios. Cuando se habla entonces de uno de los problemas del mundo laboral y las mujeres, hablamos de la brecha salarial. Y esa es la brecha salarial, esta que les estoy indicando, donde no tenemos en la Argentina, en otros países del mundo por ahí se entiende la brecha salarial como que hay un varón y una mujer que hacen la misma tarea y cobran diferente. Eso no existe en nuestro país. Atento con este dato, porque si nosotros analizamos mal el problema, seguramente vamos a aportar una solución equivocada. Pero si lo analizamos bien, vamos a dar en el punto, en el blanco, para deconstruir las desigualdades y poder tener un mundo laboral igualitario, que es lo que aspiramos, ¿no? Entonces, sacando el tema de que una mujer, una persona trans, realiza la misma tarea que un hombre y cobra lo mismo, en nuestro país pasa esto porque existen las convenciones colectivas de trabajo, entre otras cosas,
¿Dónde se genera esa brecha salarial que existe? En que las actividades laborales que les describí antes, que son feminizadas, son más remuneradas. Entonces, si tenemos que meter en un salario, en una bolsa, imaginémonos prácticamente una bolsa donde metemos todos los salarios de las mujeres argentinas, sumado a que vamos a encontrarnos que hay muchas mujeres desocupadas, subocupadas, además de trabajos mal remunerados, ¿no? Tenemos el mundo de la informalidad, el mundo de la economía popular, muchas mujeres en este universo. Y metemos en otra bolsa el salario de los varones, que ocupan casi todos los cargos jerárquicos, tanto del empleo público como privado, y estos salarios bien remunerados, ahí nos vamos a dar cuenta que el promedio salarial de cada uno, perdón que lo haga en términos binarios, pero lamentablemente todavía no hay estadísticas respecto de las personas trans, de las disidencias, en la incidencia del mundo laboral, tarea pendiente, desafío pendiente y deuda pendiente que tenemos desde el mundo político, desde el mundo estadístico, ni hablar, ¿no? Este promedio de todos estos salarios nos va a dar una diferencia menor de alrededor de entre un 20 y un 25% para las mujeres y un 20 y un 25% mayor para los varones. ¿Cómo empezar a desandar este problema, entonces? Es el desafío. Ahí aparecen las normas. Para enderezar las desigualdades sociales, aparecen las normas, que es el Estado mismo. Entonces, normas que promuevan la inserción laboral igualitaria, por ejemplo. Es decir, fomentar en las empresas industriales la contratación de mujeres. Por otro lado, regular y fomentar leyes que tiendan a la registración mayor de las trabajadoras de casas particulares, por ejemplo. Trabajadoras de casas particulares me refiero a la niñera, me refiero a la trabajadora que limpia la casa, a ese universo que tiene una regulación en la Argentina, hablando de la historia de los derechos laborales de las mujeres, miren ustedes qué buen ejemplo que es. La trabajadora doméstica, el trabajo doméstico, o como propiamente se tiene que decir que es el trabajo en casa particular, tuvo un intento de regulación en nuestro país en el año 1955 por una diputada mujer. Después de haber obtenido el derecho al voto, también pudimos ser candidatas. Como ustedes bien sabrán, el único partido político de la Argentina que en la primera elección de mujeres puso candidatas mujeres a diputadas, a senadoras, en las distintas provincias y a nivel nacional fue el peronismo. En las elecciones de 1951 fue el peronismo. Y ahí fue que Delia Parodi fue una de las primeras diputadas de la Nación Mujer, y este proyecto de regular el trabajo doméstico fue uno de sus primeros proyectos presentados. Luego vino la dictadura y el proyecto no llegó a tratarse y no hubo derechos para las trabajadoras domésticas. No hubo una regulación de esa actividad. Y pasaron muchísimos años, casi les diría que una especie de agujero negro en la historia, hasta el año 2010, donde Cristina Fernández de Kirchner, como presidenta, envía un proyecto al Parlamento para que se regule el estatuto de la trabajadora doméstica en la Argentina. De aquel intento de Delia Parodi de 1995 hasta el año 2010, no hubo derechos para estas trabajadoras, ¿no? A partir de esta regulación, que es la ley 26.844, a partir de esta regulación, nos encontramos con que el trabajo en las casas particulares tenía derechos, tenía que tener jubilación, tenía que tener aportes, tenía que tener obra social, tenía que tener seguro, tenía su propio estatuto, tiene hoy su propio sindicato, que es el sindicato de la UPAC, de la Unión del Personal de Trabajadores de Casas Particulares. Fíjense todo lo que se logró a través de una norma, ¿no? A través de una ley, de un Estado presente. Un enorme problema atraviesa este sector laboral, donde el 99,99% son mujeres que lo realizan, que es la falta de registración.
tenemos un 60% de las trabajadoras de casas particulares que no están en blanco, no están registradas, cuyas empleadoras y empleadores también son trabajadores muchas veces. Trabajadores y trabajadoras que necesitan contratar una cuidadora para poder tener el tiempo de cuidado que le conlleva tener hijos en el hogar o personas mayores que necesitan asistencia específica y poder salir a hacer otras actividades, otros trabajos. La registración de estas trabajadoras es muy simple, es muy práctica. Se entra en la página de la AFIP, en 2 minutitos se hace. Es un régimen simplificado y muy barato, pero no hay conocimiento y no hay cultura. Ahí es donde tenemos que dar la batalla cultural, de entender que los cuidados son un trabajo y que por ende tienen que tener remuneración, tienen que tener derechos, tienen que tener todo lo que cualquier trabajo conlleva. Tienen que tener sindicato. Todavía seguimos, fíjense ustedes, desde aquel proyecto de Delia Parodi del 55, desde otro proyecto de Cristina, después de una enorme pandemia que demostró que los cuidados son esenciales para la vida, todavía seguimos teniendo un 60% de trabajadoras de casas particulares que cuidan niños o que cuidan abuelos y abuelas o que trabajan limpiando, haciendo la gestión del hogar, que no están registradas. Es decir, hay una desvalorización social a ese trabajo que es lo que hay que empezar a revertir con militancia, con participación y fomentar la conciencia en esta materia, ¿no? Ahora estamos, hay muchos proyectos de ley en la Cámara de Diputados y Diputadas. Yo presido la Comisión de Legislación del Trabajo y estos temas me interesan muchísimo. Hemos impulsado leyes en ese sentido para que toda norma tenga perspectiva de género. El año pasado, no, el anteaño, en el 2020, hace 2 años, bueno, el tiempo pasa rápido con esta pandemia, el 2020 regulamos el teletrabajo en la Cámara de Diputados y Diputadas de la Nación, luego en el Senado y después se convirtió en ley, ¿no? Y ahí pusimos, por primera vez en una norma laboral en la historia, tareas de cuidado. Así como se los digo, apareció esa palabrita, tareas de cuidado. En la ley de teletrabajo, aquellas trabajadoras o trabajadores, porque lo que tenemos que fomentar es la corresponsabilidad en esta materia también. Los cuidados no son facultativos, potestativos y únicos en materia de la mujer, sino que son sociales. Entonces, todos, todas y todos nos tenemos que hacer cargo de los cuidados, el Estado también y los empresarios también, el sector privado también. Entonces, en esa regulación del teletrabajo dijimos, aquellas personas que están en su casa haciendo teletrabajo, pero que tienen a su cargo niños y niñas, por ejemplo, o personas mayores, o personas con discapacidad, pueden flexibilizar el horario laboral e incluso reducirlo en el horario que tienen que cuidar. ¿Por qué? Porque se presume que los cuidados son trabajo y que como son trabajo, no puede uno estar haciendo 2 trabajos a la vez. Y hay que establecer armonías normativas que permitan armonizar, valga la redundancia, la vida laboral con la vida privada o con la vida familiar, intrafamiliar. ¿Qué otros ejemplos de normas podemos hablar con respecto a los derechos laborales de las mujeres? Una que estamos tratando ahora, y que vamos a profundizar en esa materia. Fíjense ustedes cómo esta división sexual del trabajo llevó a que exista una ley, que es una ley muy, muy vieja, la ley 11.937. Es una ley, fíjense, vamos por la ley 27, vamos por la ley 27.000 en la Argentina. Esta ley es número 11.000, preperonismo, Irigoyen, por ahí. ¿Qué le prohibía a las mujeres, por ejemplo, trabajar en subterráneos? O, por ejemplo, allá ustedes en Córdoba que tienen los trolebuses y que las compañeras mujeres son las que manejan el trolebús. Bueno, eso en esa ley todavía vigente está prohibido. Está prohibido que las mujeres trabajen en los puertos, está prohibido que las mujeres trabajen en la carga y descarga de navíos, está prohibido legalmente escrito que trabajen vendiendo alcohol. Está prohibido que las mujeres vendan alcohol. Si bien esta ley, como ustedes
se darán cuenta, devino en abstracto sola por el solo paso del tiempo. En algunos aspectos, todavía en los muelles, en la actividad marítima y en la actividad portuaria, no hay mujeres trabajando. Y muchas empresas alegan esta prohibición a raíz de esta norma, que es una norma vieja, pero está vigente. Una de las cuestiones que estamos tratando es la derogación absoluta de esta norma. Y fíjense ustedes qué aparece ahí. Aparece, como yo digo, el patriarcado en los micro machismos, que a veces no nos damos cuenta, pero está presente. Y aparecen comentarios o posiciones diciendo, no, pero es trabajo insalubre. Entonces, ¿cómo es trabajo insalubre? Que no lo hagan las mujeres. Perdón. Si es trabajo insalubre, que no lo haga ninguna persona. Ni si sea mujer, si sea varón, o tenga el género que tenga. Entonces, cuestionamos muchas veces el feminismo, los feminismos, las mujeres con nuestro impulso, cuestionamos muchas veces normas establecidas que dañan también a nuestros compañeros varones. Como por ejemplo esto, si sos varón sí tenés que cargar más peso del que tu cuerpo soporta, o si sos varón sí podés trabajar en un lugar donde se destilen alcoholes y te intoxiques, o si sos varón sí tenés que trabajar. No. Nosotros tenemos que lograr que los ambientes laborales sean dignos, sean adecuados, tengan normas de seguridad, tengan normas de higiene, sea el género que sea, por protección a la persona humana. Y si sirve el impulso que le damos las compañeras para esto, muchas veces para mejorar las condiciones de vida, pues bien, tengamos todos, los compañeros varones también, la inteligencia de levantar estas banderas también, porque van a mejorar la vida de toda la sociedad. De toda la sociedad. Esa es una norma que estamos trabajando ahora para su derogación, precisamente. En fin, hemos trabajado mucho con el tema de violencia en el mundo del trabajo también. Violencia en el mundo laboral, miren. La ratificación de nuestro país del convenio 190 para erradicar la violencia laboral con perspectiva de género fue muy importante, nos convirtió en el tercer país del mundo en esta ratificación y nos permitió que hoy podamos charlar, que en las convenciones colectivas de trabajo se discuta ámbitos donde se pueda sancionar la violencia laboral, donde se pueda denunciarla, donde hayan protocolos de actuación para cómo abordar una situación laboral de violencia. Y aparte nos va a servir porque a veces la violencia está en las aulas también. La violencia está en cómo se imparte educación en nuestro país, o a veces en los claustros. No sé si pasará ahí en la Facultad de Derecho de Córdoba, el hecho de que muchas veces cómo se dividen las materias, y bueno, a veces las mujeres siempre dan derecho de familia, y de repente penalistas son todos varones, y de repente laboralistas hay pocas mujeres también, derecho laboral, bueno, esa división sexual del trabajo también se replica en la enseñanza. Fíjense ustedes cómo está impregnada en distintos ámbitos. El derecho de por sí, miren, el derecho de por sí es una carrera que no hace muchos años empezó a tener más estudiantes mujeres que varones. No hace muchos años. Entonces, bueno, creo que a veces todo tiene que ver con todo y que ir haciendo de a poquito nos va a permitir construir ese mundo más igualitario, ¿no? No me quiero extender hablando porque puedo estar muchas horas, así que si quieren podemos hacer intercambio de preguntas. No sé si les sirve lo que les estoy diciendo, si quieren que vaya por otro lado, hable de otros temas, los escucho, las escucho. No, sí, totalmente. En esto que venías diciendo por ahí de cómo se vive, digamos, en la Facultad de Derecho, nosotros creemos que muchas veces la Facultad de Derecho se convierte en un tipo de burbuja en cuanto a cómo las luchas, digamos, que llevan un cambio en la sociedad, acá pareciera que no generan ningún tipo de nada, o sea, como si...
Ay, te dejé de escuchar, compañera. No, ahí está, justo. Bien, no, nada, como acá, digamos, en sí los cambios que implican una revolución, un cambio de paradigma, digamos, en la sociedad, muchas veces acá adentro no generan nada. Y esto se ve, digamos, cuando todavía en las aulas escuchamos discursos como, por ejemplo, muchas veces nos ha tocado a estudiantes escuchar a profesores de decirnos que las mujeres ni siquiera deberíamos cursar derecho penal porque el derecho penal no es algo que se puede ejercer siendo mujer, porque es un ámbito peligroso, porque es un ámbito hostil, porque nosotros no tenemos esa personalidad fuerte que hay que tener y nos implicamos sentimentalmente con los casos y esas cuestiones. O así también ha pasado, digamos, yéndonos a un extremo de escuchar a mis mismos compañeros decir que no les gustaba cuando en ciertas materias le tocaban profesoras mujeres, porque ellos no se sentían interpelados por cómo explicaba la profesora. Y así un sinfín de cosas, digamos, hoy en día los lugares de poder, de jerarquía en la misma facultad, los ocupan mayoritariamente hombres, en el Poder Judicial nos pasa lo mismo, tenemos la Corte Suprema de Justicia, que la ocupan, digamos, 4 varones, y así podemos enumerar un sinfín de visibilidades que hay hoy de la desigualdad que todavía vivimos las mujeres en este ámbito. Yo lo que por ahí más veo, que no creo que sea la única facultad, porque también sabemos que hay muchas otras facultades que se estructuran de la misma forma en cuanto a los avances sociales, digamos, de las luchas feministas, pero en la Facultad de Derecho, digamos, está muy latente todavía esos tipos de comentarios, y hay como una costumbre que estamos constantemente por ahí tratando de romper, pero ya es una cuestión estructural, digamos, de pensar que todo lo que se impone dentro de la facultad es como una norma, entonces vos te tenés que amoldar a eso, porque ingresando a la institución, vos ya como que firmás un contrato de forma tácita en el que te inscribís en esta norma de convivencia, digamos. Entonces es como, de por sí ya es muy complicado, digamos, ir en contra de todas estas cuestiones que nos van imponiendo, más aún cuando tenemos un estudiantado, digamos, que se recuesta ante todo eso y no da una lucha, no da una discusión. Sobre todo porque, si bien los profesores ya están en una jerarquía superior a la del alumno, además de eso, como que todavía consta mucho esto de decir, no, si yo voy en contra de lo que dice el profe o la profe, nada, me desaprueban, me bochan, no apruebo más la materia y se acabó. Entonces, nada, es complejo, pero yo creo que está bueno por ahí dar apertura a estas discusiones. Y además me parece que post pandemia, al haber, digamos, una generación que no transcurrió los primeros 2 años de su facultad y que hoy ingresa y ve todo este cambio, digamos, o ve este especie de tupper que se vive acá adentro, no se queda cómodo ni se asienta, digamos, en todas estas cuestiones, sino que ya entra como con un perfil mucho más disruptivo, y eso nos dio un pie a por ahí a sentar muchas discusiones que se nos complicaba antes. Pero bueno, en ese sentido, digamos, como que tuvimos un envión que dentro de la Facultad de Derecho era como difícil dar ese salto. Entiendo que no es una situación, digamos, solamente de la Facultad de Córdoba, porque también he hablado con estudiantes de otras facultades del país y pasa exactamente lo mismo. Pero bueno, está bueno también, digamos, como saber de qué hablamos cuando hablamos de esto de la brecha, cuando hablamos de techo de cristal, cuando damos esas discusiones, y es como súper importante también escucharte a vos, que tenés un montón, digamos, de experiencia ya en todo esto, y que sabes que bueno, que nada, que también sé que militaste en la facultad de la UBA. Sí, así que todo lo que vos decís fue como un viaje en el tiempo para mí, porque efectivamente es así. Es así en todas las facultades de Derecho que conozco. Y particularmente en la Facultad de Derecho se da en otras facultades también, tal vez Ingeniería se dará también. Creo que la paradoja de ser una ciencia social tan social como es el derecho, porque si hay ciencia social por excelencia es el derecho, porque las normas de hoy fueron disputas políticas de otro momento. O sea, es una ciencia puramente política y puramente social. Es la ciencia, yo digo, viste, muchas veces los politólogos dicen, sí, bueno, nosotros somos politólogos, estudiamos la política, y los abogados si no estudian la política no sé qué estudian.
porque las leyes fueron disputas políticas encarnadas. Fíjense ustedes que el Parlamento, que es el poder del Estado, el poder legislativo, que es de donde provienen las leyes, es el lugar de discusión política por excelencia del Estado. Ahí se discute la política argentina, en el Parlamento, en la Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados. De ahí salen las leyes. Como si fuera una fábrica, se apilan y se llevan a las facultades de Derecho de todo el país y se estudian. Y a veces estudiamos el derecho civil como si fuera matemática, ¿viste? Pero bueno, esas son las falencias pedagógicas. Y de ahí que muchas veces el estudiante, ¿qué quiere? Recibirse. ¿Cómo queríamos todos y todas? Uno quiere recibirse. Y lo valioso de romper con esta paradoja es que haya estudiantes como ustedes que se rebelen contra el simple hecho de pasar por la facultad y quieran transformarla. Y quieran transformar los planes de estudio, y quieran transformar los contenidos académicos, y quieran transformar los vínculos que se presentan en la universidad, que se presentan en la facultad. La verdad que, hablando como ex estudiante, nunca dejas de estudiar, siempre seguís estudiando. Aprovechen mucho este tiempo porque te da mucha capacidad para después en la vida, hagas lo que hagas, tener métodos de estudio, tener métodos de aprendizaje. Son momentos para aprovecharlos, pero yo aprendí en toda mi carrera, la vez que más aprendí fue cuando milité en la facultad, porque aprendí de la militancia un montón de cosas del derecho que no hubiera aprendido si solamente me restringía a ir, cursar y volverme a mi casa. Así que para mí mi formación académica completa fue a través de estudiar, ir, cursar, rendir y militar. Si no hubiera tenido esas dos cosas, difícilmente hubiera podido tener una formación académica completa, ¿no? Es la universidad de la vida. No se olvida otra. También está la universidad de la vida. Pero me parece que por más de que sea difícil, no es imposible. No es imposible. Entonces, a intentarlo todas las veces que sea necesario. Por ahí lo importante, digamos, también de la militancia es esto de salir del rol de yo quiero ser abogado para trabajar, para ganar plata y esas cuestiones, y entras más en el rol de defensor y defensora de derechos, que es como por ahí el rol que nos olvidamos que tenemos muchas veces los abogados y las abogadas, y entrar en ese rol ya nos da como otro aprendizaje más, que es yo ya no solamente, digamos, esto lo utilizo como una herramienta de trabajo, como una herramienta, digamos, para lucrar y ganar plata a un futuro, sino además, digamos, para aprender de ese derecho y ejercerlo con otra perspectiva, con la perspectiva de yo quiero más derechos, no solamente para mis compañeros y mis compañeras, quiero también más derechos, digamos, para el resto de la población, y quiero también saber cuáles son... o sea, nosotros tenemos por ahí una mirada más territorial de también saber cuáles son las necesidades y las exigencias que tiene el resto de las personas que conviven en este territorio y qué es lo que van a exigir de mí, digamos, en un rol como abogada defensora de sus derechos el día de mañana. Entonces, como en ese sentido también me parece que es como sumamente importante contemplar esa otra parte, es decir, yo no solamente soy abogada porque lo veo a todo, digamos, solo como un trabajo, sino también entrar en este rol que me parece también mucho más importante de decir qué es lo que quiero defender. Y ahí ya, digamos, vas abarcando otras cosas, vas teniendo otra mirada, empezás a entender tu rol y a la sociedad de otra forma. Sí, aparte, ustedes piensen que en la Facultad de Derecho se encuentra la semilla o la génesis de lo que luego son los cuadros que integran el mundo judicial. Porque no solamente son los abogados y las abogadas los únicos que por lo menos en la República Argentina pueden ser jueces y juezas, fiscales, defensores y defensoras. Eso ya es muy importante. La formación de todos los futuros magistrados y magistradas. No por nada la Facultad de Derecho es machista y después el Poder Judicial es machista y así sucesivamente. Porque, bueno, es la semillita, es el origen. Y son los únicos que pueden ser jueces y juezas de nuestro país. Otro gran desafío para el Poder Judicial,
que puedan entrar otras disciplinas al Poder Judicial. Es un gran desafío. Bueno, pero por lo pronto hay muchos abogados y abogadas. Son los que toman los exámenes, no solo son los que los rinden, sino que son los que los toman a los exámenes. Son los jurados de esos exámenes en los distintos consejos de la magistratura. Son los únicos que pueden ser consejeros y consejeras. Porque fíjense ustedes que hasta la ley, antes de la ley de Cristina, que fue ahora declarada inconstitucional en ese articulito, es la composición del Consejo, solamente abogados y abogadas, aunque sean diputados y diputadas, podían ser consejeros del Consejo de la Magistratura de la Nación. Entonces, bueno, es muy importante cuestionar el derecho y cómo se enseña y cómo se lo estudia en las distintas facultades y qué orientación se le da a los futuros abogados y abogadas, porque va a ser la orientación que tengan los futuros jueces y juezas de la Argentina. Entonces, vaya si es importante y estratégica la militancia que ustedes tienen. Es importante y estratégica, sí. Totalmente. Acá estamos con una compañera del gremio, de acá de Córdoba, judiciales, y nada, queríamos por ahí, si querías contarnos más o menos cuál es la perspectiva de lo que ven acá, o querías sumar algo a lo que viene diciendo Vanessa. No sé si tenés el celular para conectarte o querés venir acá. Ah, ahí está, ahí se está conectando. No escucho, compañera. Ahí se está, pensó que tenía prendido, pero todavía no. Ahí va. Sigo sin escuchar. Ahí está. ¿Ahora sí? Ahí sí. Bueno, hola a todos. Hola Vanessa, yo soy Fefi, soy parte de la comisión directiva del gremio de judiciales acá de Córdoba. Por suerte, algunas de las cosas que trajiste hoy las he podido escuchar antes. Siempre es un gusto poder compartir con vos instancias como estas y siempre es muy iluminador. Yo venía anotando un par de cosas, así que me acordaba de la última charla que tuvimos. No sé si algunos de ustedes estaban presentes, me parece, en el salón de gremio de la UPC, exactamente. Bueno, primero que nada quería coincidir con esto que hablaban de la facultad. Yo también fui militante en la facu, y las mismas dificultades con las que nos encontrábamos como estudiantes son las dificultades con las que nos encontramos ahora militando en el sindicato. Y digo tanto por la estructura jerárquica en sí, que creo que gran parte de los problemas que tenemos tanto en la facultad como en el Poder Judicial es la falta de acceso democrático a ciertas instancias. Lo digo más que nada por el Poder Judicial, pero lo digo también pensando en la Facultad de Derecho de Córdoba, que es una de las facultades en donde menos cantidad de docentes designados por concurso hay de toda la Universidad Nacional de Córdoba, y eso me parece que habla mucho de la democracia de esta facultad. Y lo digo pensando también en nuestros compañeros y nuestras compañeras, esto que traías vos de pensar en que mucha gente entra a la facultad con una perspectiva de que, bueno, la facultad es un lugar donde vienen a salvarse, a construir un futuro desde un lugar individual, lo cual no está mal, digamos, si consideramos que el estudio está bueno, que los títulos profesionales sean algo accesibles a la población en general, de tener educación universitaria pública, gratuita y de calidad, pero también entendemos de que la educación pública tiene que tener un fin para el pueblo, ¿no? Y en eso, esto de venir a la facultad solamente a salvarse y a hacer plata y a tener un buen pasar, queda un poco fuera del encuadre. Dicho eso, respecto de la facultad y del Poder Judicial, solamente quería poner una puntita acá con lo que habías empezado en la charla, que es respecto a cuáles son las actividades que podamos llevar a cabo para intentar disminuir la discriminación que hay hacia las mujeres, hacia personas no binarias, hacia personas trans, en esta famosa división sexual del trabajo o división de géneros del trabajo. Y se me vino a la cabeza una formación que tuvimos hace poquito con el equipo de las compañeras de ELA y de la OIT,
en donde nos comentaban que la mayor parte de desvinculaciones laborales, de despidos que había habido durante la pandemia, la habían sufrido las mujeres, pero no todas las mujeres, sino las mujeres que tenían a su cargo a otras personas. No así había pasado con mujeres y varones que no tenían personas a su cargo, y muy por el contrario había pasado con varones que tenían personas a su cargo. De alguna manera, como que los varones que tenían personas a su cargo habían mantenido o habían mejorado su situación laboral cumpliendo con este rol de la división sexual del trabajo, de que el varón es el proveedor de la familia. Y cuando pensamos en las mujeres que tienen a su cargo las tareas de cuidado, esta situación había empeorado, como dije, según esos estudios, y creo que la actitud propositiva, o lo que se viene trabajando, lo que viene estando en discusión, es cómo repartimos esas tareas de cuidado para evitar esa discriminación, porque podemos generar leyes que digan que no tiene que haber trato discriminatorio, que digan que todas las mujeres tenemos que tener igual acceso a los derechos que los varones, pero efectivamente entiendo que tenemos que tener acciones positivas que impliquen que las tareas de cuidado salgan de la esfera, primero de lo privado, como bien decías vos, que salgan de la esfera de lo privado en el sentido de las familias, y que pasen al Estado y que pasen a las patronales. Y segundo, que generemos más obligaciones, más derecho, no más obligaciones, más derecho y más compromiso hacia los varones para que puedan también hacerse cargo de esas tareas de cuidado. Y en eso son muy importantes las licencias. Vos, Vanessa, creo que venís del único gremio que tiene licencias únicas por parentalidad, y eso creo que es un ejemplo que tenemos que seguir todos los sindicatos. Puntualmente para hablar de algún tema, ¿no?, de tareas de cuidado, me parece que venís desarrollando un amplio muy espectro, de lo cual no necesariamente tengo mucho para decir de todo, pero bueno, esa es mi pequeña contribución. Gracias. Bueno, compañera, ¿cómo estás? Siempre presente. Un saludo ahí para todas las trabajadoras judiciales y los trabajadores judiciales de gremios judiciales de la provincia, que somos gremios hermanos y que, bueno, tenemos que profundizar nuestros vínculos de unidad. Yo siempre aspiro a eso, nunca lo voy a dejar de decir, porque creo que tenemos que ir camino a unificarnos todos los gremios judiciales del país. Ojalá algún día lo logremos. Sí, la verdad que el Poder Judicial, para hablar un poquito del Poder Judicial y luego de esto de las licencias, el Poder Judicial tiene una enorme falencia en su composición. El 70% de los cargos jerárquicos son ocupados por varones. Como decía acá la compañera Lourdes, la Corte Suprema es el ejemplo, pero de ahí para abajo está todo el resto, que está más o menos igual. Y además, las sentencias con perspectiva de género, ¿no? Porque también vos decís, aspiremos a la igualdad en los cargos, pero también en los contenidos. Las sentencias con perspectiva de género. Sigue habiendo enormes problemas para que ese poder judicial que queremos, patriarcal, que queremos cambiar, le hable de otra manera a la sociedad, atienda de otra manera los problemas de las personas más en situación de vulnerabilidad, que necesitan del Estado en sus tres poderes, ¿no? Y mucho del Poder Judicial. Los niños y las niñas y los adolescentes, las adolescentes realmente no tienen un trato ni siquiera adecuado en el Poder Judicial. Son sujetos de derechos para los tratados internacionales, para la Constitución del 94, para acá, para allá, pero son invisibles para un poder del Estado todavía, que es el Poder Judicial, que necesita aprender muchísimo y cambiar muchísimo su lenguaje, su forma de vincularse, darse cuenta que un juez es un servidor público, no es ni más ni menos que otra cosa, y que su salario se lo paga el pueblo, y que debe hacer honor a ese pueblo que le paga sus salarios, ¿no? Así como el pueblo que paga en la universidad pública y gratuita que tenemos en la República Argentina, ¿no? Entonces uno tiene que siempre hacerle honor a ese pueblo. La verdad que, para ir a lo concreto, muchas veces, como decía Estefanía, mirá, las tareas de cuidado vos podés regularlas y decir,
todo trabajador, toda trabajadora tendrá el derecho de tomarse 20 días para cuidar a los hijos enfermos. Suponemos, ¿no? Una licencia por cuidado. Tenés hijos a cargo, hijas a cargo, tenés que, se enferma, lo tenés que cuidar. Ustedes son todos jóvenes, no tienen hijos, pero cuando tengan hijos, hijas, si es que deciden así hacerlo, se van a dar cuenta que es muy difícil ir a trabajar cuando un miembro de tu familia que está a tu cargo no puede ir al colegio y tenés que cuidarlo. Y es un problema familiar. Por eso hay que regular estas situaciones, porque son problemas que hay que regularlos. Relaciones humanas que hay que regularlas, ese es el derecho. Y tenés esa licencia. Vamos a suponer, vamos a ir a una familia estructural, varón, papá, mamá, un hijo. Los dos tienen trabajo registrado y tienen esta licencia, posibilidad de tomarse. ¿Ustedes quién se cree que se va a tomar la licencia para el cuidado de la hija o del hijo que no pudo ir al colegio? Se lo va a tomar la mamá. Nosotros en el Poder Judicial de la Cava, en el convenio colectivo, establecimos esta licencia, esta misma que les estoy diciendo. Y un día, y bueno, todos felices, porque bueno, festejamos que tenemos una licencia por cuidado igualitaria y que se la puede tomar la mamá y el papá, y bueno. Después de años, fuimos y consultamos en Recursos Humanos del Poder Judicial cuántos varones y cuántas mujeres se tomaban la licencia por cuidado para cuidar a un hijo. Bueno, el 70% de esa licencia es tomada, usufructuada por mujeres y no por varones. Entonces, además de las leyes, como bien decía la compañera, además de las leyes hay que dar la batalla cultural, indefectiblemente. Hay que hablar de esto todos los días que sea posible, porque si no, solamente con las leyes no conseguimos nada. Por eso también hay que organizarse sindicalmente. Organizarse sindicalmente, en el partido, en la agrupación, en el centro de jubilados, en donde sea. Lo importante es estar organizados, pero si hablamos de trabajo, hay que estar sindicalizadas y sindicalizados. Que ahí también se presentan enormes desafíos para nosotras, para todo el mundo del movimiento obrero organizado. En nuestro país, yo soy una enorme defensora del modelo sindical que tiene nuestro país. Así todo es perfectible, por supuesto. Hay que mejorar muchísimas cosas. Pero es uno de los modelos sindicales más efectivos en materia de derechos. Miren, no por nada, en el macrismo, en la Argentina, no se pudo hacer una reforma laboral. Y teníamos ejemplos de Brasil, acá enfrente, donde hasta se reformó la Constitución para cambiar las leyes laborales del Brasil. Y en la Argentina eso no sucedió. Ahora bien, ¿por qué? Y porque existe un movimiento sindical poderoso todavía. Ni años luz del movimiento sindical que era allá por Córdoba, por el Cordobazo, que estamos a 2 días del aniversario del Cordobazo, ¿no? Del 29 de mayo. Lejos de ese sindicalismo, porque también cambió el mundo laboral. Y el sindicalismo es un reflejo de ese mundo laboral. Lejos estamos. Pero así todo sigue teniendo poder y fuerza. Pero la medida del poder y de la fuerza del sindicalismo en la Argentina es también la medida en que participe de política. Se ha pretendido disociar el rol sindical del rol político de los trabajadores y trabajadoras. Esa disociación también es una estrategia neoliberal. Entonces, si vos sos sindicalista, no podés hacer política, o cosas raras como no metamos la política en el sindicato, cosas así que nos terminan segmentando, nos terminan aislando y no nos cuenta muchas veces a los dirigentes y dirigentes sindicales de que hay que mirar, como decía Perón, con ojos de país, no con ojos de provincia. Hay que mirar con ojos de país, que significa mirar en proyecto y en modelo político. Si hay un modelo político y un proyecto de país que defiende a los trabajadores, que ha aumentado el nivel de participación en los ingresos de la masa total, en esa famosa división 50 y 50 del 50-50, capital-trabajo, si hay un gobierno que ha fomentado el trabajo registrado, que incrementó los derechos,
que mejoró a los jubilados y a las jubiladas. Pues bien, ese es un modelo sindicalista, le digo yo. Ese es un modelo de gobierno sindicalista. Entonces, los sindicalistas tenemos que estar de acuerdo. Bueno, esas son grandes discusiones bien políticas, esas son discusiones bien de formación política, que hay que dar con compañeros y compañeras, porque a veces esos modos neoliberales penetran en las filas del campo nacional y popular y nos confundimos y terminamos creyéndonos mentiras de otros, ¿no? Así que no sé por qué terminé hablando de este tema, pero hacía mucho que no hacía un Zoom. Espero no aburrirlos y bueno, nada, quedo a disposición, compañeros, si quieren hacer algunas últimas preguntas o intercambios. Perfecto, muchas gracias. No sé si alguien quería hacer preguntas. Juan, ¿y vos querías hacer un par de preguntas? Acá. Vení, felicito. Hola Vanessa, me llamo Juana. Yo había anotado unas preguntas sobre, ya hablando como de la pandemia, digamos, ¿cuál fue el efecto de la pandemia en los ámbitos laborales de las mujeres? O sea, más allá de que ellas habían conquistado muchos derechos antes de que haya pandemia, todo, ¿cómo repercutió en esas conquistas? Si hubo un retroceso, más o menos algo así. Sí hubo un retroceso porque la verdad es que la pandemia, si hay algo que hizo en el mundo, algo malo, ¿no? Es agudizar las desigualdades e incrementar las violencias. Entonces sí hubo un retroceso, así como hubo un retroceso con el reparto de la riqueza mundial, y así como hubo millones de despedidos y desocupados y desempleados durante la pandemia, y así como sucede, estaba leyendo hoy, no lo tengo por acá, un recorte, un informe donde demuestra esto, cómo cada minuto de la pandemia había una persona que se hacía multimillonaria y cientos de miles que caían en la pobreza, ¿no? Este aumento de las desigualdades impacta de lleno siempre mucho más en las mujeres. Como bien ustedes sabrán, somos más pobres, más desocupadas, más subocupadas, y el incremento de las violencias llevó a que, con el aislamiento y la cuarentena, el confinamiento, el aislamiento social preventivo y obligatorio, también se recrudezcan las violencias intrafamiliares hacia las mujeres y hacia los niños y las niñas. Es algo que lamentablemente la pandemia dejó. Por eso no disminuyeron los femicidios en nuestro país y muy por el contrario se han incrementado. Así que bueno, creo que hay más trabajo que antes para hacer en esta materia. Hay más trabajo que antes, con un bagaje teórico normativo muy robusto que tenemos en nuestro país, pero con una realidad que se empeoró, Sí, totalmente. Aparte de tener en cuenta que las mujeres se hicieron cargo, digamos, como enfermeras, y se enfrentaron a, no sé, a correr riesgos de, no sé, contagiarse del virus. O sea, los primeros meses de la pandemia fue ellas estar trabajando en los sectores de salud. Sí, quedó en evidencia esta división sexual del trabajo de la que hablamos quedó en evidencia que hay un desvalor mercantilista hacia estas tareas femeninas, feminizadas, como son la salud, la educación, los cuidados, son tan importantes para la vida, para el futuro y para la memoria histórica, digo yo, porque el futuro son los niños y las niñas, y la memoria histórica de las sociedades son los abuelos y las abuelas. Y quienes realizan tareas por cuidados, además, son labores que no van a ser reemplazadas por la tecnología. Fíjense ustedes qué importante esto. Hoy la tecnología que se incorporó, la inteligencia artificial, la robótica, la nanotecnología, la big data, está penetrando todos los procesos laborales que conocemos. Y entonces, miren, en el Poder Judicial, por ejemplo, antes había mesa de entradas.
Entonces había una persona atendiendo la mesa de entrada, venía otro, dejaba un escrito, se la agarraba, le ponía el sellito, lo ponía en el expediente, después iba y llevaba el expediente de un lado, el expediente para el otro. Bueno, hoy la tarea de un trabajador, una trabajadora de mesa de entrada ha sido sustituida absolutamente por la tecnología, porque los escritos se mandan virtuales, se mandan por las distintas plataformas. Entonces, fíjate cómo la tecnología reemplazó una labor de manera absoluta. De esto te puedo hablar de, no sé, de una fábrica automotriz donde hoy las máquinas son las que pintan el auto, ya no hay personas que pintan el auto, o el mecánico. Se pone el auto, se pone una lectura y la pasa a la computadora y te dice la computadora qué problema tiene el auto. La tarea del mecánico es una tarea más de tecnología que de saber de qué ponerle que sacarle al auto o de mirar el motor del auto. Bueno, ese reemplazo que hizo la tecnología no lo puede hacer con las tareas de cuidado. La tecnología no puede reemplazar esa labor humana por excelencia. Entonces, ahí hay que poner más, ahí como van a ser trabajos del futuro, eso también, como la tecnología es del futuro, ya del presente diría, las tareas de cuidado también son trabajos del futuro, porque van a seguir siendo realizados por humanos y humanas. Entonces, ahí ¿qué hay que hacer? Diversificar y mejorar los salarios. Hay que mejorar los salarios ahí. Esto cuando se habla de un salario universal, que es otro planteo que para mí es muy importante que discutamos y traigamos a colación, con la aparición de la tecnología, esta cuarta revolución industrial, el mundo del trabajo necesita varias cosas. Uno, emparejar los salarios, distribuir trabajo y reducir la jornada laboral. Si nosotros no tendemos a hacer esto y a valorizar los trabajos de cuidado, si no tendemos a hacer estas cuestiones, casi les diría que a la vez estamos enfrentándonos a un mundo muy cambiante, muy rápido, sin dar las respuestas estatales adecuadas, ni de políticas públicas adecuadas. Bueno, son desafíos que nos atraviesan a toda la sociedad y en particular tienen sus víctimas y que son las personas que están más lejos de poder satisfacer la totalidad de sus derechos porque no pueden acceder a la totalidad de bienes y servicios. Y lamentablemente, pero parte de un dato objetivo de la realidad, las mujeres somos las principales víctimas de eso porque somos las que más pobreza sufrimos, más desocupación, más violencia, etcétera, etcétera, etcétera. Totalmente, sí, aparte venimos con un recorrido histórico que fuimos nosotras las que venimos conquistando los derechos solas, así que... No sé si me imagino lo que vamos a hacer, ¿no? Bueno, yo ya en un momento me tengo que ir, compañeros y compañeras. Sí, todo bien, estábamos justo por cerrar, pero bueno, nada, agradecerte a vos mucho. Voy a hacer una pregunta más, Vladimir, y ya, ¿no? ¿Querías hacer una pregunta? Sí. Hola, Vanessa, ¿cómo estás? ¿Cómo están, compañeros, compañeras? Nada, quería primero, bueno, fue muy interesante todo lo que contaste, todo lo que dijiste cuando arrancaste a hablar. Particularmente me llamó la atención cuando dijiste que hay avances que el feminismo puede traer al mundo del trabajo, al campo laboral, que pueden dar ventajas a cómo los varones están ejerciendo el trabajo en este momento, todo lo de por ejemplo, cargar más peso del que se puede, exponerse, no sé, bueno, en los recolectores de residuos, siempre los que están en el camión son varones, bueno, o sea, pensar en eso por ahí como una forma de persuasión, porque por ahí los varones, o sea, cuesta como que acompañen los procesos de transformación, que acompañemos esos procesos desde una responsabilidad o solidaridad de compromiso con las compañeras, y por ahí eso, plantearlo desde un lugar de ventaja puede hacer también incluso cambiar la perspectiva que tienen los compañeros de la Facu, que bueno, todo esto que decía la Luli de
de que los compañeros en la facu no están dispuestos a participar de las transformaciones, siempre es irse quedando un poco más atrás, dejar estas discusiones también como si fueran de vanguardia, cuando en realidad tendríamos que estar todos y todas trabajando para transformar un derecho más equitativo y justo para todos y todas y todes. Entonces, nada, eso por ahí pensar si se puede ampliar capaz eso que dijiste de cómo convencer a los varones capaz desde las ventajas que puede ofrecer estas transformaciones y eso. Bueno, mira, ahora vamos a empezar, seguramente tenemos una discusión pendiente en el Congreso de la Nación, que es la de los comités mixtos de seguridad, medio ambiente y salud laboral. La idea es que se creen, ahí en distintas provincias existen, Santa Fe, en Buenos Aires, ámbitos paritarios, es decir, con parte de los empleadores, los trabajadores y trabajadoras, que analicen cómo se trabaja y vean si las condiciones son saludables, si son adecuadas, si ahí está la silla ergonómica que tiene que haber, si hay la respiración, ventilación suficiente, si el clima está libre de violencia, el clima laboral, si se reparten bien las tareas. Bueno, estos son los famosos comités mixtos, que obviamente, como siempre, no falla. ¿Quiénes habían sido los primeros diputados de la historia que lo plantearon? También diputados del peronismo, del primer peronismo, ¿no? Y nosotros ahora retomamos aquellas ideas, ¿no? Y en estos ambientes, la idea de estos comités mixtos, viene impulsada esta idea por parte de una red intersindical de salud. Esa red intersindical de salud, donde participan de todas las centrales obreras, está conformada solamente por mujeres. Y vos fíjate el planteo de las compañeras de la red intersindical de salud, que existan comités mixtos para hacer ambientes laborales más saludables. ¿Y sabes quiénes trabajan en tareas más insalubres? Los varones. Los que más trabajan en tareas insalubres, en las distintas actividades laborales, son los varones. Por esa presunción errónea de que como soy varón me la tengo que aguantar, me la tengo que bancar y tengo que hacer este esfuerzo de más, tengo que agachar el lomo, tengo que trabajar más horas que las que corresponden, es de nena quejarte porque si hay un olorcito que te hace mal o te hace doler la cabeza ¿no? Bueno, esto también viene a ser el feminismo en nuestras sociedades, a sacarnos a cada uno el propio yugo, ¿no? El propio yugo que tiene cada uno, cada quien. Bueno, ese es un ejemplo de los que vamos a tratar y creo que hay que aprovecharlo y hay que difundirlo y bueno, el objetivo final siempre es construir una sociedad donde reine el amor y la igualdad, de verdad. Y a pesar de esto de la Big Data, la información, las mentiras, las fake news, todo el tiempo estamos consumiendo información falsa. Hoy ya no se puede leer los diarios directamente porque ya no hay periodismo, hay operaciones de prensa directamente. Creo que no hay nada más relacionado con el futuro que organizarse con otros y con otras en la conciencia plena de que cuando una se dio cuenta de que sola no puede o de que solo no puede. Y cuando tomás conciencia de que te tenés que colectivizar, te tenés que organizar, bueno, ahí realmente te diste cuenta del futuro de la humanidad, ¿no? Porque otra cosa para adelante, si no es esto, si no es ese amor, esa confraternidad que nos da la militancia, difícilmente podamos hacer una sociedad mejor. Para las generaciones que vengan, sobre todo, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, muchísimas gracias, Vanessa. Esperamos que pronto poder hacer otra actividad que sea presencial y poder tenerte acá en la facu. Muchas gracias y súper valioso todo lo que nos pudiste transmitir en esta charla. Muchas gracias a vos, Lourdes, y bueno, a Estefanía, a Vladimir, a todos los compañeros y compañeras, siempre a disposición. Me encanta hablar con ustedes y compartir siempre con ustedes. Y bueno,
La excepción fue porque es un país federal y el Zoom a veces nos une, pero aguante lo presencial, yo mucho más dispuesta a compartir siempre mirándonos a los ojos directamente y compartir un encuentro, unos mates, lo que fuera. Les mando un abrazo grande a todos y a todas y sigan con mucha fuerza, que en estos momentos más difíciles es cuanto más nos necesitamos, cuanto más nos necesita la gente. Totalmente. Un abrazo. Muchísimas gracias, un abrazo.